Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Continuamos con el tema de la declaración 3 de 3, una guía para servidores públicos. Parte número 8, discrepancia patrimonial. Veamos de qué se trata. Soy Guillermo Beltrán y les platico. Tenemos que recordar que las secretarías y los órganos internos de control, a partir de la reforma, dentro de todo este marco del Sistema Nacional Anticorrupción, tienen nuevas atribuciones. Una de esas atribuciones es la de que podrán presentar y formular denuncias al Ministerio Público, es decir, denuncias ante los fiscales anticorrupción, cuando en aquellos casos de que detecten una evolución del patrimonio de los servidores públicos que no esté justificado en cuanto a su procedencia. A esto llamamos discrepancia patrimonial. Luego entonces, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las autoridades investigadoras, órganos internos de control, tendrán acceso a toda la información necesaria para esclarecer los hechos, para determinar los hechos, incluso aquella que sea considerada como reservada y confidencial. Y algo muy importante, a los órganos internos de control, en el caso de faltas administrativas graves, no les serán oponibles los llamados secreto bancario y fiscal. Es decir, los órganos internos de control tendrán acceso a información de los depósitos en estados de cuenta, de los depósitos a tarjetas de crédito, independientemente de que se podrán allegar otro tipo de información, quizá registro público de la propiedad, registro vehicular. ¿De qué se trata todo esto de la discrepancia patrimonial? Veamos estos ejemplos. Hay un símil que ya es muy conocido, sobre todo por los contadores públicos en el marco de las disposiciones fiscales, que se conoce como discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal está regulada desde el año 1983, es decir, es algo que se ha venido recetando a los contribuyentes en este país desde hace más de 30 años. Está muy estudiado y es algo que está contenido en el artículo 91 de la Ley del Impuesto a la Renta. Esta discrepancia fiscal guarda una similitud con lo que ahora se conocerá como discrepancia patrimonial y que está contenido básicamente en el 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este ejemplo vamos a hacer un comparativo. Primero, consideramos los ingresos de los servidores públicos, es decir, el total de ingresos que haya percibido en un año de calendario el servidor público. En este caso estamos manejando aquí la cantidad de 1.200.000. Pero ¿qué pasa cuando las autoridades en materia fiscal, el SAT, en materia administrativa, los órganos internos de control, en una revisión a los números de las declaraciones, ya sea fiscal o patrimonial de los sujetos, determinan en este caso que el contribuyente en materia fiscal o el servidor público en materia administrativa gastaron más de lo que ingresaron? Para el ejemplo, ingresaron 1.200.000 y tuvieron egresos y gastos en el mismo ejercicio o año de calendario de 4,5 millones. Esta simple operación de ingresos menos egresos nos da un número en rojo, es decir, una diferencia o discrepancia. La discrepancia fiscal se dará entonces cuando sucedan casos en donde las deducciones y los gastos y los egresos de un sujeto sean superiores a los ingresos. Si lo revisa el SAT, decimos que se determinará una discrepancia fiscal. Si lo determina el órgano interno de control, que es el caso que estamos viendo, le llamaremos discrepancia patrimonial. ¿Cuáles son las sanciones y las consecuencias?
La discrepancia fiscal está considerada o contenida en la Ley del Impuesto a la Renta, en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Penal Federal y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es decir, el sujeto que sea descubierto por la autoridad fiscal en un caso de discrepancia fiscal sufrirá a su cargo créditos fiscales, es decir, tendrá que pagar el impuesto correspondiente más las multas. Podrá ser acusado de discrepancia fiscal, que esto ya es materia penal, artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Al mismo tiempo, porque estos dos delitos siempre van juntos, estará cayendo en el tipo penal por manejo de recursos de procedencia ilícita, y si dentro de estos actos participaron más de 3 personas, será sujeto de delincuencia organizada, es decir, de la ley federal para la delincuencia organizada. En el caso del servidor público, el servidor público sujeto a una discrepancia patrimonial podrá ser sancionado por enriquecimiento oculto, que es una falta grave en materia administrativa, y podrá ser incluso inhabilitado hasta por 20 años. En la parte penal será sujeto de un procedimiento por enriquecimiento ilícito. Es importante para los servidores públicos entonces tomar nota de todas estas cuestiones. Hoy por hoy es posible caer en discrepancia fiscal, caer en una discrepancia patrimonial. Esto es cuando los sujetos gastan más o gastan por encima de los ingresos que están declarando. Hasta aquí. Soy Guillermo Beltrán Castillo y como siempre se los dejo de tarea. Muchas gracias.